He vivido lo suficiente para saber que las casas guardan secretos. La mía, al menos, lo hace. Cada crujido en el piso, cada corriente de aire por las ventanas, cada mancha en el tapiz cuenta una historia, y la mayoría son de Baltazar. Mi esposo construyó esta casa con el orgullo terco de un hombre que creía que nada debía pedirse prestado si podía ganarse. Incluso después de que se fue, sentía su mano en cada rincón firme, insistente, recordándome que no debía flaquear. La mesa de roble del comedor aún lleva la marca de quemadura de cuando puso una sartén caliente sin pensarlo. Ha sobrevivido a 20 cenas de Navidad. 1000 discusiones y más disculpas de las que puedo contar. Esta noche cargaba algo más, la única tarjeta de crédito que Baltazar me dejó antes de morir. La había guardado durante años, escondida en un sobre detrás de papeles viejos de seguros. Mi pequeño altar de seguridad. Él la llamó el último salvavidas. Dinero para tocar solo cuando el tejado goteara o la calefacción fallara. Nunca para lujos. Nunca por vanidad. Desde hace semanas, el tejado llora con cada tormenta. Un goteo lento que mancha el techo del pasillo. Finalmente decidí que era hora. Mis ahorros no alcanzaban para las reparaciones. Pero la tarjeta de Baltazar sí. La puse en la mesa con cuidado, casi con reverencia, como quien coloca una foto de alguien amado. Damián la vio al entrar desde el porche. Mi hijo siempre ha caminado como si el mundo le debiera espacio, arrastrando el aire tras de sí como una capa mimada. Tiró su chamarra sobre una silla, miró la mesa y sonrió con sorna. Nueva tarjeta, mamá. Su tono era juguetón, pero el brillo en sus ojos delataba un cálculo. Vieja, respondí, cruzándome de brazos, más vieja de lo que crees. Se encogió de hombros, como si no importara, y abrió el refrigerador en busca de una cerveza que no estaba. Finge bien el desinterés, pero lo conozco. Tiene el mismo hambre inquieta en los ojos que Baltazar me advertía la clase que no le importa de dónde venga la comida. Siempre que llegue. Mientras rebuscaba, me sorprendí trazando los números grabados en la tarjeta con la yema del dedo. Podía escuchar la voz de Baltazar, grave pero firme. Úsala solo cuando la casa esté en peligro. Celeste, prométemelo. Lo prometí y lo cumplí. A través de cada año solitario desde el funeral. Esta tarjeta no era solo plástico. Era la disciplina de Baltazar tallada en números y cintas magnéticas. La última prueba intacta de la vida que construimos. Deslicé la tarjeta de nuevo en su sobre, pero la decisión ya estaba tomada. Mañana llamaría al techador. Pagaría la cuenta y vería la gotera desaparecer como una herida finalmente cerrada. La luz de la cocina zumbaba arriba, arrojando sombras que parecían inclinarse más cerca de mí. Damián chocó un vaso contra la encimera. Se sirvió lo último de la leche y fingió que la tarjeta ya no existía. Pero vi cómo su mirada se detenía, incluso mientras bebía, incluso mientras silbaba desafinado. Me dije que no debía preocuparme. Tiene 34 años, no 14. Seguro que ya sabe lo que está bien. Seguro que entiende que hay líneas que, una vez cruzadas, nunca se pueden deshacer. El reloj del pasillo marcó las 7. Tomé mi bolsa, até mi bufanda y me preparé para caminar al mercado. La noche estaba fresca, del tipo que Baltazar solía llamar clima honesto. Miré atrás hacia la mesa de roble, al sobre descansando a la vista de todos, y me dije que estaba seguro en esta casa, bajo este tejado, entre sangre que debería saber de respeto. Cerré la puerta tras de mí y salí al crepúsculo, con la tarjeta aún en la mesa.
El regreso del mercado me tomó más tiempo del que debería. Las piernas ya no son las de antes. Y las bolsas siempre cortan mis dedos. Pero no era solo el peso lo que me retrasaba. Era la memoria. La luz del atardecer en las calles. El olor a carne asada en algún porche. El zumbido de las cigarras. Todo me jalaba hacia allá atrás. A los años cuando Baltazar aún caminaba a mi lado. Nunca fue hombre de lujos, pero cuando reía, todo el barrio lo sabía. Baltazar trabajaba en la planta acerera, al borde de Santa Clara. Turnos de 12 horas que dejaban sus manos ásperas y ennegrecidas. Aún así, llegaba a casa con una dignidad que te he visto en pocos. Se lavaba el hollín de debajo de las uñas. Se sentaba en esta misma mesa y decía todas las noches: el respeto es la única llave que abre cualquier puerta. Celeste, no lo olvides. Yo lo fastidiaba. No el trabajo duro, decía. No el dinero. Y él negaba con la cabeza, los ojos serios, sin respeto. Lo demás no aguanta. No puedes clavar un tejado en vigas podridas. Fue ese principio con el que construyó esta casa. Literalmente, ladrillo por ladrillo. Los fines de semana, él mismo puso los cimientos, mezclando cemento en una carretilla mientras los vecinos se detenían a mirar. Algunos ayudaban. Otros solo daban consejos. Pero todos sabían que Baltazar estaba construyendo más que paredes. Estaba construyendo prueba de que el sudor y el honor aún valían en este pueblo. Puse las bolsas del mercado en la cocina y me quedé en la ventana, al otro lado de la calle. Doña Esperanza regaba sus rosales, como lo ha hecho durante 40 años. Saludó, y yo levanté la mano en respuesta. Aquí no puedes estornudar sin que medio barrio lo sepa para la cena. Es reconfortante y asfixiante a la vez. Un pueblo modesto en el corazón de México, hileras de casas con pintura descascarada. Banderas mexicanas colgadas incluso en invierno. Niños en bicicleta hasta que se encienden los faroles. Todos pertenecen, pero todos observan. Y todos recuerdan a Baltazar. Todavía hablan de él en la fonda. El hombre que nunca faltó a un turno. Que ayudó a reparar el porche de un vecino en pleno enero. Que se negaba a que lo llamaran Don, aunque se lo había ganado. Escucho su nombre más que el mío. A veces me consuela. A veces se siente como cargar un monumento en la espalda. Damián nunca supo cómo vivir en esa sombra. Era un niño que odiaba las reglas, que quería atajos. Baltazar lo sentaba después de la escuela, con la mano ruda en su hombro, y le decía: «Hijo, respétate primero, luego respeta el trabajo. Lo demás vendrá». Damián ponía los ojos en blanco, murmuraba promesas. Luego se escapaba por la noche a reunirse con amigos que le enseñaban lo contrario. Para cuando Baltazar murió, Damián ya estaba en la deriva, persiguiendo emociones en lugar de estabilidad. Me apoyé en la encimera, mirando el sobre aún en la mesa de roble. Si Baltazar estuviera vivo, nunca habría dejado esa tarjeta ya a la vista. La habría guardado bajo llave. Habría sermoneado a Damián hasta que le zumbaran los oídos. Yo no soy él. Llevo su voz dentro de mí, pero a veces sale demasiado suave, demasiado indulgente. Mi vida ahora se mide en rutinas. Los martes, club de dominós con mujeres que hablan más de sus nietos que del juego. Los domingos, en la iglesia, donde me siento sola en el banco que Baltazar reclamaba. Las tardes, barriendo el porche, viendo el camión del correo traquetear por la calle. La casa se siente enorme, demasiado grande para una persona, pero demasiado frágil para soltarla.
Cada crujido es un recordatorio de que Baltazar se ha ido. Y cada silencio es un recordatorio de que Damián aún está aquí. Guardé la leche. Doblé las bolsas del mercado y dejé que mis ojos se detuvieran una vez más en la tarjeta. La consigna de Baltazar resonaba en mi cabeza, más fuerte que el tic-tac del reloj. El respeto es la única llave que abre cualquier puerta. Me pregunté qué clase de puerta se abriría ahora que la llave yacía sin protección. ¿Puede una casa construida con disciplina sobrevivir cuando el respeto se desvanece? El sonido de risas me despertó antes del amanecer. No era la risa cálida que llena una cocina. Era aguda, hueca, rebotando contra las paredes del pasillo. Damián había vuelto a casa otra vez a una hora en que solo los bares y los perdidos aún se mueven. Me ajusté la bata y entré al comedor. Estaba desparramado en el sofá, los zapatos quitados, la corbata colgando del bolsillo como un accesorio de la vida de alguien más. «¿Noche dura?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sonrió, con los ojos pesados pero desafiantes. «La mejor noche en semanas». Un lugar en el centro tenía oferta de 2 por 1. Marisol cantó en el karaoke. Se lució. Todo el bar aplaudió. Marisol había estado orbitando a Damián durante meses. Una mujer con uñas brillantes y un hambre que me recordaba chilas hierbas del jardín siempre buscando. Nunca satisfecha. Reía demasiado fuerte con sus chistes. Susurraba promesas en su oído demasiado rápido. Y veía en él un trampolín hacia algo más brillante. No estaba ciega. Pero Damián sí. «¿Podrías pensar en descansar un poco?», dije suavemente. «El descanso es para los que tienen trabajo», respondió con una mueca. Luego, inclinándose hacia adelante, agregó: «¿Para qué trabajar cuando la vida es una fiesta, mamá?». La arrogancia en su tono me pinchó, pero capté el destello detrás, algo frágil, algo asustado. Quería que creyera que era intocable, pero su voz temblaba en los bordes. Me senté en el brazo de la silla frente a él. «Damián, no puedes seguir así. Noches como estas no construyen nada. Tienes 34 años, no 24. Tus amigos ¿ya se han asentado? ¿Verdad? Familias, casas, trabajos estables». Se tensó, entrecerrando los ojos. «¿Y qué si lo hicieron? ¿Crees que están felices? ¿Encadenados a un escritorio? ¿Cortando su césped? Al menos yo sé cómo vivir». Me miran con envidia. Lo dudaba, aunque no lo dije. La verdad era que la envidia cortaba en ambos sentidos. Lo había visto deslizar el dedo por las redes sociales, deteniéndose en fotos de antiguos compañeros sonriendo junto a camionetas nuevas. Niños con uniformes de béisbol, esposas que parecían orgullosas. Su pulgar se congelaba. Luego movía la pantalla con un gesto brusco, como desterrando la imagen. Marisol entró entonces desde la cocina, usando uno de mis suéteres viejos como si fuera suyo. «Damián, cuéntale de la idea que tuvimos», dijo, acurrucándose contra él en el sofá. «¿Qué idea?», pregunté. «Un viaje», anunció Damián, inflándose. «Puerto Vallarta, tal vez hasta Los Cabos. Un par de semanas de sol y libertad. La vida es muy corta para no viajar». «No», Marisol aplaudió. «Será inolvidable», crucé los brazos. «¿Con qué dinero?». Su sonrisa titubeó por un instante, luego volvió como una máscara. «No te preocupes, mamá, lo resolveré. Siempre sale algo». Ese era su patrón, fingir que la oportunidad estaba a la vuelta de cada esquina, aunque nunca doblaba la esquina. Vestía la arrogancia como armadura.
esperando que nadie notara los golpes. Yo los veía, todos. Me levanté, alisando la tela de mi bata. Damián, las fiestas terminan. Tarde o temprano, apagan las luces y mandan a todos a casa. Tienes que pensar en lo que viene después. Agitó una mano, desechándome, recostándose en el abrazo de Marisol. Después brindo por eso cuando llegue. Regresé a mi habitación, con el corazón pesado, detrás de mí. Sus risas se alzaron de nuevo, altas y huecas, esforzándose demasiado por sonar reales. Cuando el encanto se agota, ¿qué queda atrás? La mañana después de la actuación nocturna de Damián. Traté de sacarme sus risas de los oídos manteniéndome ocupada. La gotera sobre el pasillo había empeorado con las lluvias de primavera, cayendo en un tazón que dejaba en el suelo. Cada plop me recordaba Baltazar. Cómo nunca habría tolerado que un tejado se rindiera así. Lo habría parchado él mismo antes de que la próxima nube cruzara el cielo. No tengo su fuerza ya, pero aún tengo su tarjeta. Ese pensamiento me estabilizó mientras me sentaba en la mesa del comedor con mi laptop, el sobre abierto a mi lado. Había escrito el número en un pedazo de papel. Los mismos dígitos que me negué a tocar por años. El contratista me había dado un presupuesto para los materiales y ordenaba directamente tejas, molduras, clavos. La lista que Baltazar habría recitado de memoria. Tecleé los números lentamente, verificando cada uno. Mis dedos temblaban, pero no era miedo. Era el peso de romper una promesa, incluso por algo tan necesario como un tejado. Cuando presioné confirmar pago, me preparé para el alivio. En cambio, letras rojas brillaron en la pantalla. Transacción rechazada. Fondos insuficientes. Al principio, pensé que había tecleado mal. Volví a ingresar los números, conteniendo el aliento, y lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Fondos insuficientes. Las palabras se difuminaron ante mí, y tuve que estabilizar mis manos en la mesa. Esa cuenta nunca había sido tocada. Sabía el saldo 100.000 pesos, el último colchón de Baltazar contra la catástrofe. Él lo dejó intacto. Y yo también. Hasta ahora. El tazón en el pasillo goteó de nuevo. Plop. Lo sentí en mi pecho. Cerré el laptop y miré la tarjeta. Plástico, pero más pesada que el plomo. Si no la había usado, solo había una persona que pudo haberlo hecho. Damián, susurré. El nombre amargo en mi boca. Recordé su sonrisa burlona cuando vio la tarjeta, el destello en sus ojos que intentó ocultar, la charla de vacaciones con Marisol, los tenis caros que noté, pero intenté no comentar. Mi estómago se enfrió. La puerta principal se abrió entonces, y entró él, silbando, como si el mundo bailara a su ritmo. Traía una bolsa de papel de la taquería. El olor a comida frita siguiéndolo. «Buenos días», mamá dijo alegremente, dejando la bolsa en la encimera. «Traje unos tacos de desayuno». «Yo invito». La naturalidad de su actitud me hizo apretar la mandíbula. Asentí, sin confiar en mi voz. Él abrió la bolsa, dio una gran mordida y masticó con satisfacción exagerada. «¿Estás callada?», dijo finalmente, mirándome. Me obligué a mirarlo completamente. Su cabello estaba peinado con algún producto nuevo. Su reloj brillaba bajo la luz. Todo gritaba dinero. Ninguno suyo. «Intenté usar la tarjeta de tu padre esta mañana», dije con cuidado. Fue rechazada. Se congeló por una fracción de segundo. Luego se encogió de hombros. Demasiado rápido. Tal vez el banco se equivocó. Pasa todo el tiempo. Negué con la cabeza. No. Sé lo que había en esa cuenta.
No quiso encontrar mi mirada. ¿Por qué me culpas? Tal vez solo no recuerdas. Han pasado años. ¿No? Mi pulso martilleaba, pero mantuve mi tono firme. Nunca la toqué. Y tú sabías de ella. La viste. Por primera vez, una grieta partió su máscara. Sus ojos titubearon. La bravuconería tambaleándose. Se levantó. Arrugó el envoltorio del taco y lo arrojó a la basura con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué estamos hablando de esto siquiera? Es solo dinero, espetó. Solo dinero. Las palabras ardían. Para él lo era. Pero para mí, era la voz de Baltazar. Su disciplina. Su último salvavidas. No dije nada, pero el silencio entre nosotros habló más fuerte que cualquier acusación. ¿Qué verdad se esconde tras un saldo vacío? Esa noche, la puerta principal se abrió con una especie de floreo teatral. Y entró Damián como si la casa fuera un escenario. Llevaba jeans tan impecables que parecían cortar papel. Zapatos que brillaban con un lustre que no se compraba en la ferretería del pueblo. Y una camisa con un logotipo que solo había visto en espectaculares. El aire se llenó de colonia fuerte, extraña. No el aerosol barato con el que solía bañarse. Detrás de él venía Marisol, con el celular alzado como antorcha. Su voz aguda de emoción. «Mírate. Mi amor, haz una pose Puerto Vallarta en 2 días. Gente. A temblar», giró en su lugar, capturándolo desde todos los ángulos. Luego apuntó la cámara hacia sí misma. «Estamos subiendo de nivel, Sol. Cócteles». La buena vida. Damián sonrió ante sus palabras, ajustándose los puños, girando el cuerpo para atrapar la luz. Parecía un hombre audicionando para la admiración, hambriento de aprobación de desconocidos que lo pasarían por alto para la mañana. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina, observando, con los brazos cruzados. Mi estómago se anudaba con el peso de lo que sabía, pero mi boca permaneció cerrada. No había confesado. No realmente. Solo se había encogido de hombros y gruñido cuando pregunté por el saldo vacío. Quería escucharlo decirlo. «¿No me veo bien?». Mamá preguntó finalmente, girando una vez como un niño con el saco de su padre. Apuesto a que papá estaría orgulloso de verme vestido así. Las palabras cayeron pesadas. Baltazar usaba las mismas botas de trabajo hasta que las suelas se gastaban. Remendaba sus propias camisas en lugar de comprar nuevas. Orgulloso no es lo que habría estado. «Sin duda has cambiado tu estilo», dije con calma. Marisol rió. «Se lo merece, que nadie te diga lo contrario. Damián tiene clase. Solo necesitaba los medios. Los medios». Mi garganta se apretó, pero dejé que sus palabras flotaran. Damián infló el pecho, disfrutando de su aprobación. Desfiló por el comedor, los zapatos rechinando contra la madera que Baltazar pulía a mano. «Espera a vernos en la playa», continuó Marisol, deslizando el dedo por su celular. «Estaremos tomando mojitos, los pies en la arena. Ya reservamos los vuelos». ¿Puedes creerlo? Podía creer cada palabra, porque los números faltantes de esa cuenta pintaban el cuadro más claro que su video tembloroso. Jamás podría. Aún así, no dije nada. El silencio. Me dije, era una prueba. Tal vez tropezaría con él. Se delataría. Damián me miró de nuevo, quizás inquieto por mi silencio. «No te preocupes», mamá dijo, sonriendo demasiado amplio. «Todo está bajo control. Ya verás. Esto es solo el comienzo de algo mejor». Apreté los labios, asintiendo como si estuviera tranquila, aunque por dentro mi pecho se sentía de piedra.
Marisol chilló de repente, apuntando su cámara hacia mí. «Saluda a Internet, señora Celeste. Diles a todos que nos vamos a Puerto Vallarta». Giré la cara, retirándome a la cocina. Su risa me siguió, burbujeante, descuidada, como un grifo dejado abierto. Desde la ventana observé la calle afuera, las casas familiares alineadas en su tranquila dignidad, sin ropa ostentosa, sin vacaciones anunciadas a desconocidos. Solo vidas estables construidas peso por peso. Vidas como la de Baltazar. Vidas que una vez creí que mi hijo heredaría. En el comedor. Escuché la voz de Damián alzarse de nuevo, actuando para su cámara, desfilando por la casa como si perteneciera a alguien más. Mantuve mi silencio cerca, insegura de si era fuerza o rendición. ¿Es el silencio poder o el comienzo de la derrota? Esperé hasta que Marisol se fue, su perfume aún aferrándose a las cortinas como humo. Damián estaba frente al espejo del pasillo, inclinando la barbilla de un lado a otro, admirando su reflejo como si el hombre que lo miraba valiera la envidia. Damián, dije, estabilizando mi voz. Se giró, mostrando esa sonrisa suya, la que usaba cuando quería adelantarse a la conversación. ¿Qué pasa? Mamá. No me digas que sigues dando vueltas al desayuno de esta mañana. Quiero saber, dije lentamente, cómo pagaste por todo esto. Señalé la camisa, los zapatos, la colonia que llenaba el aire con su dulzura aguda, la ropa, el viaje, todo. Su sonrisa titubeó por un latido antes de regresar. Más débil ahora. Vamos, ¿crees que no tengo mis maneras? He estado haciendo contactos. Mamá, oportunidades. Un tipo como yo se hace notar. No me mientas. Mi voz cortó la habitación más fuerte de lo que pretendía. La tarjeta, la de Baltazar, mi tarjeta. ¿La usaste? El silencio que siguió fue más ruidoso que un grito. Miró hacia otro lado. Luego de nuevo a mí, como decidiendo si farolear o rendirse. Finalmente. Se encogió de hombros, alzando las manos como si no fuera nada. Sí, dijo. La tomé prestada. ¿Y qué? No la estabas usando. Dinero ahí sentado, juntando polvo. Mejor ponerlo a trabajar. Algo dentro de mí se rompió, pero en lugar de lágrimas o furia, una risa estalló. Vino de algún lugar profundo, áspera e incontrolable, del tipo que hace doler el pecho. Reí hasta que me dolió la garganta, hasta que la sonrisa de Damián se torció en confusión. ¿Qué es tan gracioso?, exigió. ¿Por qué te ríes así? Puse una mano en mi boca, pero el sonido seguía escapando. Mitad histeria, mitad desesperación. ¿De verdad te escuchas? Prestada. No tomaste prestado, Damián. Robaste de tu padre, de mí, del tejado sobre tu cabeza. Se tensó, cruzándose de brazos. Es solo dinero, mamá. Actúas como si hubiera quemado la casa. Ese dinero era el último salvavidas que tu padre nos dejó. Dije, la voz temblando bajo el peso de mis propias palabras. Era para emergencias, para sobrevivir. Él confiaba en mí para protegerlo, y yo confiaba en ti para respetarlo. Y tú... Mi voz se quebró. Lo convertiste en unas vacaciones. Se movió incómodo, pero el orgullo no lo dejaba ceder. «Lo devolveré», murmuró. «Encontraré la manera». Reí de nuevo, esta vez amarga, afilada como vidrio. ¿Con qué? ¿Otro trago en el bar? ¿Otra excusa? ¿Nunca has devuelto nada en tu vida? La máscara se deslizó entonces, solo por un instante. Sus ojos titubearon, su mandíbula se apretó, y bajo la bravuconería vi al niño que alguna vez fue. El que suplicaba dulces en la tienda y prometía tareas que nunca hacía.
solo que ahora las apuestas no eran monedas de mi bolsa, sino miles de una cuenta de un hombre muerto. Merezco un poco de felicidad, dijo finalmente, la voz baja, a la defensiva. Papá nunca me dejó respirar. Siempre estaba encima de mí, empujando, juzgando. Tal vez solo quería sentirme libre por una vez. Las palabras golpearon como una bofetada, y por un momento solo pude mirarlo. Luego, lentamente, la risa murió en mi garganta, dejando solo un silencio, pesado y sofocante. ¿Crees que esto es libertad?, susurré. ¿Vivir del sudor de alguien más? ¿Tu padre construyó esta casa ladrillo por ladrillo? Y tú la derribas mentira por mentira. Si esto es tu idea de libertad, que Dios te ayude. Damián. Abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera, la puerta principal retumbó. Una voz tronó desde afuera, pesada de rabia, del tipo que hace temblar las paredes. ¿Quién se robó mis 100.000 pesos cuando la risa enmascara el dolor? ¿Qué tormenta sigue? La puerta se abrió de golpe con tal fuerza que el marco tembló, y entró Tadeo, el hermano mayor de Baltazar, de 72 años, y aún construido como las vigas de acero que solía doblar para ganarse la vida. Su cabello era plateado ahora, pero su voz era un trueno, sacudiendo el aire antes de que terminara de cruzar el umbral. Quien se robó mis 100.000 pesos rugió, los puños apretados, los ojos encendidos. Damián se congeló junto al sofá, todo su pavoneo desvaneciéndose de golpe. Sus hombros se encorvaron, su boca se abrió y cerró como un pez boqueando en tierra. Por primera vez en años, parecía pequeño, más pequeño de lo que jamás lo había visto. Tadeo, comencé, pero mi voz fue tragada por su furia. No me vengas con Tadeo, Celeste, esa cuenta también llevaba mi nombre. Baltazar me pidió que la firmara como cotitular, para asegurarse de que nunca te quedaras en la calle. Y ahora se fue. Cada centavo. Dime cómo. La habitación se sintió de repente más pequeña, el aire demasiado denso para respirar. Damián intentó hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. Lo miré, luego a Tadeo, y en ese momento entendí la crueldad de los lazos de sangre, un hermano ido, el otro en su lugar. Con una voz tan parecida a la de Baltazar que me partió en dos. Fui yo, dije, aunque sabía que la verdad no era mía para cargar. Mi voz se quebró bajo el peso. No gasté, pero dejé la tarjeta fuera. No la guardé bajo llave. La mirada de Tadeo se agudizó. Entonces fue él. Su dedo apuntó a Damián como un martillo golpeando acero. Tu hijo, el hijo de Baltazar. Las rodillas de Damián casi se doblaron. Intentó una sonrisa, débil y suplicante. Tío, no es... Mira, iba a devolverlo. ¿Solo... devolverlo? Rugió Tadeo. No tienes el carácter para mantener un trabajo, y crees que devolverás 100.000. Robaste a tu propia sangre, de la mano de tu padre muerto. De mí. El sonido resonó por la casa, por mi pecho. Quise interponerme, proteger a Damián como tantas veces antes. Pero algo dentro de mí no se movió. Tal vez era la voz de Baltazar. Tal vez era agotamiento. Me quedé plantada, mis manos apretando el borde de la mesa hasta que los nudillos se blanqueaban. Damián balbuceó. Pensé que era la tarjeta de mamá. No, no me mientas. El grito de Tadeo hizo temblar las ventanas. Sabías exactamente lo que hacías. Viste dinero fácil y pensaste que nadie lo notaría. Pensaste que el respeto no importaba.
Esas últimas palabras cortaron más que cualquier cuchillo, porque no eran de Tadeo, eran de Baltazar, dichas hace años en esta misma mesa, ahora renacidas en la boca de su hermano. El rostro de Damián palideció, la rebeldía se desvaneció, dejando solo miedo. Su ropa nueva, sus zapatos lustrados, su colonia, todo parecía ridículo ahora. Disfraces para un niño pretendiendo ser hombre. Tadeo dio un paso más cerca, su pecho agitado. Responderás por esto. No dejaré que la memoria de Baltazar sea escupida por su propio hijo. Tragué con fuerza, mi voz temblando. Tadeo, por favor. Pero me cortó con una mirada que me clavó en el silencio. Lo conocías, Celeste. Sabes lo que habría dicho. El respeto es la única llave. Tu muchacho la perdió. Ahora aprenderá lo que cuesta. Los labios de Damián se abrieron, pero no salió sonido. Estaba temblando, como si el fantasma de su padre hubiera entrado con la sombra de Tadeo. Cuando el hermano de un hombre muerto exige justicia, ¿quién se atreve a responder? La furia de Tadeo nos llevó a todos al comedor, como si la mesa misma exigiera ser testigo. Siempre había sido el lugar donde se decían las verdades, a veces duras, a veces tiernas, pero nunca ignoradas. Baltazar una vez dijo que el alma de un hombre podía pesarse en una mesa como esta. Y esa noche, ese peso presionaba cada centímetro de madera entre nosotros. Tadeo se sentó en la cabecera, los hombros anchos erguidos, los ojos fijos como remaches de acero. Me senté frente a él, con las manos temblorosas cruzadas en mi regazo. Damián se quedó en la entrada, moviéndose de un pie a otro, como esperando que el suelo se abriera y lo tragara entero. Siéntate, ladró Tadeo. Damián obedeció, cayendo en una silla con un golpe. Intentó un gesto despreocupado, pero sus manos lo traicionaron. Los dedos tamborileando contra la superficie pulida, inquietos e irregulares. La mirada de Tadeo me atrapó primero. Dime, Celeste, ¿fue él? Mi corazón tartamudeó. Miré a mi hijo, el niño al que acuné para dormir. El hombre que ahora llevaba el nombre de su padre como un saco prestado. Sus ojos suplicaban en silencio, pidiéndome que lo protegiera como tantas veces antes. Pero el saldo vacío, el insulto al legado de Baltazar, el eco del trueno de Tadeo, todo pesaba. Sí, susurré. La palabra casi me rompió, pero una vez dicha llenó la habitación. Fue él. Damián se enderezó de golpe. «Mamá». Su voz se quebró. «No puedes solo...» «Mira, pensé que era tu tarjeta. No sabía que también era del tío. No quise». Tadeo golpeó la mesa con el puño. «Basta. No nos insultes más con mentiras. Sabías que no era tuya. Viste dinero en confianza y lo tomaste. Eso es robo. Puro y simple». La boca de Damián se torció. «No es robo si es de la familia. Compartimos». «No, no es para eso la familia». Las palabras cortaron más profundo de lo que él sabía. Cerré los ojos brevemente, escuchando la voz de Baltazar de hace tiempo. «El respeto es la única llave que abre cualquier puerta». Mi hijo se había encerrado fuera con su propia arrogancia. Tadeo se inclinó hacia adelante, su sombra extendiéndose por la mesa. La familia se construye en respeto, no en codicia. Tu padre dio todo por esta casa, por ti, y así lo honras. Vaciando la cuenta que dejó atrás Damián, titubeó, los hombros cayendo. Solo quería un respiro, algo bueno por una vez. Todos los demás viven. ¿Por qué no yo quise alcanzarlo? Suavizar los bordes de las palabras de Tadeo,
pero me quedé quieta. Mi silencio fue mi elección. Mi lealtad ya no podía ser ciega. La voz de Tadeo bajó, baja y final. Ya no eres un hijo despreocupado. Damián, eres un ladrón. Y los ladrones pagan sus deudas. La palabra ladrón colgó pesada, resonando en mi pecho. Vi a Damián estremecerse como si lo hubieran golpeado. Su bravuconería se derrumbó, dejando solo una cáscara pálida donde había estado su orgullo. El reloj marcó una vez, fuerte en el silencio que siguió. Mi mirada se desvió a la superficie marcada del roble, recordando la mano de Baltazar, alisándola después de cada comida, como manteniendo la madera honesta. Esa noche, la mesa había juzgado de nuevo. Cuando se expone, los lazos de sangre defienden o condenan. Tadeo no perdió el tiempo. Una vez que la palabra ladrón se asentó en el aire, se recostó en su silla y cruzó los brazos como un juez listo para dictar sentencia. Su decisión llegó rápida y sin ceremonia, como si la hubiera preparado mucho antes de que la verdad se derramara. «Lo pagarás trabajando», dijo a Damián. La voz de grava y acero. «Cada centavo. Llamaré en favores a la planta. Todavía me deben suficiente respeto para aceptarte. Aunque Dios sabe que no mereces la oportunidad, ganarás un sueldo y cada peso irá a devolver lo que robaste». Damián parpadeó, como si Tadeo hubiera hablado en una lengua extraña. «Trabajar en la planta. No puedes hablar en serio. Eso es exactamente lo que necesitas», interrumpió Tadeo. Turnos de 12 horas, manos ampolladas, sudor en los ojos. Aprenderás cómo se siente el trabajo de hombre, y hasta que la deuda esté pagada, no tendrás nada más, ni un centavo. Observé cómo el rostro de Damián palidecía. Por un momento, casi abrí la boca, casi intercedí para suavizar los bordes, para suplicar clemencia. Pero algo me detuvo. Tal vez era el recuerdo de Baltazar sentado pesado en la habitación. Tal vez era la imagen de la tarjeta mostrando fondos insuficientes. O tal vez estaba simplemente cansada de proteger a un hijo que se negaba a protegerse a sí mismo. Damián rió, frágil y nervioso. «Vamos, tío, eso es trabajo de viejos. Nunca encajaría ahí. Esos tipos me comerían vivo. Harán más que eso si te echas para atrás», dijo Tadeo. «Pero tal vez es la única manera en que aprendas». Sus palabras golpearon como un martillo. Apreté las manos más fuerte en mi regazo, las uñas clavándose en mis palmas. Mi silencio fue mi respuesta, y Damián lo sabía. Sus ojos se dirigieron a mí, amplios, suplicantes, pero no hablé. Dejé que el peso del decreto de Tadeo se asentara entre nosotros. «No puedes dejar que él decida esto por mí», dijo Damián, la voz quebrándose, volviéndose hacia mí. «Mamá, di algo. Dile que encontraré otra manera». Encontré su mirada y la sostuve, firme aunque mi pecho dolía. «Has tenido todas las oportunidades para encontrar otra manera, Damián, y cada vez elegiste el camino fácil. Esta vez tomarás el difícil». Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Se hundió en su silla, mirando la mesa como si pudiera tragarlo. Tadeo se levantó, los tablones del suelo crujiendo bajo su peso. «Mañana por la mañana. Estarás en Aceros del Valle a las 7. Haré la llamada esta noche». Se volvió hacia mí entonces, su expresión más suave pero aún afilada. «Celeste, es la única justicia que queda. Baltazar habría hecho lo mismo». Asentí,
aunque mi garganta se apretó. El nombre de Baltazar, dicho en la voz de Tadeo, hizo que el aire se sintiera más frío. Después de que Tadeo se fue, la casa se volvió insoportablemente silenciosa. Damián se sentó en silencio, los hombros encorvados, los ojos fijos en el suelo. La colonia que usaba antes parecía desvanecerse, dejando solo el olor a cerveza rancia y algo como miedo. Recogí los envoltorios vacíos que Marisol había dejado. Cada pedazo de basura otro recordatorio de lo que se había desperdiciado. Mis manos temblaban, pero no las dejé ver. «Lo agradecerás un día», dije suavemente. La risa de Damián fue hueca, amarga. No cuentes con eso. Pero bajo la amargura, escuché el temblor del temor. Sabía que la planta arrancaría las ilusiones a las que se aferraba. Las molería hasta que solo quedara la verdad. ¿Puede un hijo mimado sobrevivir en un horno construido para hombres de hierro? Damián salió de la casa antes del amanecer, arrastrado más por las órdenes de Tadeo que por algún sentido de deber. Lo observé desde la ventana mientras caminaba por la acera. Los hombros caídos, las botas de trabajo emitidas por la ciudad demasiado rígidas para su paso. Por primera vez, lo vi despojado de su fanfarronería. Parecía menos hombre y más el niño que alguna vez suplicaba quedarse en casa de la escuela porque sus zapatos le apretaban. A mediodía, las noticias ya habían filtrado por el pueblo. La Plantaceros del Valle era un colador de chismes. Lo que pasaba dentro de sus paredes de metal llegaba a las mesas de la fonda para la noche. Aún así, cuando Damián entró tambaleándose esa noche, no necesitaba historias de segunda mano para saber la verdad. Su camisa estaba pegada a él, empapada, las manos hinchadas y rosadas, el rostro surcado de mugre. Cayó en el sofá sin decir palabra, haciendo una mueca como si incluso sentarse requiriera fuerza que no tenía. Más tarde, supe lo que habían contenido esas horas. El piso de la fábrica era un caos, máquinas rugiendo, chispas volando, calor subiendo en olas que quemaban la piel. Los hombres ahí, la mayoría el doble de su edad, se movían con el ritmo del hábito, sus cuerpos endurecidos por décadas del mismo esfuerzo. Damián intentó imitarlos, pero sus movimientos eran torpes, sus palmas ampollándose en la primera hora. El sudor le caía por el rostro, picándole los ojos hasta que parpadeaba ciegamente ante el trabajo frente a él. Se burlaron de él. Por supuesto. Eso hacen los hombres cuando la debilidad tropieza en su medio. Niño de ciudad, se mofaban, aunque no había pisado una ciudad que valiera la pena nombrar. Dinero de mamá, dijo otro, viéndolo luchar para levantar una caja. Las risas lo seguían por cada estación, un coro de desprecio que no podía escapar. Y luego llegó Jeremías. Lo recordaba de años atrás, un hombre flaco con una barba como virutas de hierro, que solía quitarse el sombrero al pasar por nuestra reja. Había trabajado bajo Baltazar en la planta, cuando Baltazar era jefe de turno, confiado por los capataces para mantener a los hombres honestos. Ahora Jeremías llevaba el título de capataz, y con él, la autoridad para romper o construir a los hombres bajo su mando. Rodeó a Damián ese primer día, observándolo tropezar, sus ojos entrecerrándose con reconocimiento. Finalmente, se detuvo frente a él, los brazos cruzados, la voz lo suficientemente afilada para cortar el rugido de la maquinaria. «Eres el hijo de Baltazar». Damián se congeló, levantando la cabeza lentamente. Por un segundo, parecía esperanzado, como si el nombre pudiera otorgarle favor.
un respiro del ridículo. Forzó una débil sonrisa. Sí, ese soy yo, pero Jeremías escupió al suelo, su rostro torciéndose. Tu padre era 10 veces el hombre que tú eres. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier empujón. Damián tambaleó, casi dejando caer la caja en sus manos. Los hombres a su alrededor se callaron, como si incluso ellos sintieran el aguijón. Jeremías se acercó más. Baltazar trabajaba estos pisos como si la tierra misma le debiera respeto. Nunca tomaba atajos, nunca se escaqueaba. Los hombres lo seguían porque se conducía con honor. Y ahora veo a su hijo aquí, blando como pan, llorando por dentro después de 2 horas de trabajo real. El orgullo de Damián ardía más caliente que los hornos. Intentó enderezarse, enmascarar el temblor en sus brazos, pero cada ampolla gritaba traición. Levantó la caja más alto, apretó la mandíbula y avanzó tambaleándose bajo el peso. Esa noche, cuando colapsó en nuestro sofá, quise consolarlo, vendarle las manos y aliviarle el dolor. Pero mantuve mi distancia. Necesitaba el dolor. Baltazar lo habría dicho también. Llevé un balde de agua a la mesa, lo puse frente a él y asentí hacia él. Metió las manos sin decir palabra, haciendo una mueca cuando las ampollas encontraron el alivio fresco. Por una vez, el silencio se asentó entre nosotros sin discusión. ¿Cuánto puede durar el orgullo cuando se pesa contra el trabajo? La segunda semana en Aceros del Valle rompió algo en Damián. Lo veía en cómo se arrastraba por la puerta. En el silencio que reemplazaba su fanfarronería usual. Sus manos estaban vendadas ahora, la piel debajo cruda y enojada. Cada paso que daba parecía resonar con resentimiento. Intentó ocultarlo al principio, cerrando la puerta de su cuarto con fuerza, poniendo música tan alta que hacía temblar las ventanas. Pero yo sabía. Una madre siempre sabe. Una noche, mientras doblaba ropa en la cocina, escuché su voz deslizarse por las paredes delgadas. La música se había detenido, reemplazada por el murmullo bajo de una llamada telefónica. Me acerqué a la entrada, la culpa pinchándome, pero algo más profundo me jaló hacia adelante. Esto me está matando. Marisol murmuró. Su voz estaba áspera. La bravuconería despojada. Me trata como basura. Se ríen de mí todos los días. Mi tío me respira en la nuca. Y Jeremías. Dios, no me deja olvidar a papá. No puedo seguir con esto. La voz de Marisol llegó débil, pero clara, cargada de dulzura. Entonces no lo hagas. ¿Quién dice que tienes que quedarte en ese pueblo sin salida? Empezaremos de cero en otro lado. Puerto Vallarta. Tal vez... Hablamos de eso antes. ¿Recuerdas sol, playas? Nadie juzgándote. Solo nosotros. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Apreté una toalla en mis manos, torciéndola hasta que las costuras se tensaron. Damián suspiró pesadamente. «Pero la deuda». «Olvídate de la deuda», dijo ella, ahora cortante, impaciente. «No es tu culpa que te hayan puesto en esta situación. Tu mamá siempre ha preferido el recuerdo de Baltazar sobre ti. Tu tío solo quiere controlarte. ¿Por qué desperdiciar tu vida probándote ante gente que nunca verá tu valor?» Silencio. Podía casi escuchar cómo tragaba sus palabras, pesándolas contra las ampollas en sus palmas. Mi corazón se hundió, más pesado con cada latido. Estaba tan cerca de correr, y ella era el viento en su espalda. «No sé», dijo finalmente, la voz baja. «Tal vez tengas razón. Tal vez deberíamos irnos». La toalla se deslizó de mis manos al suelo. Por un momento no pude moverme.
Mi pecho se sentía hueco, como si alguien lo hubiera vaciado. Había pensado que la fábrica rompería su orgullo lo suficiente para reconstruirlo más fuerte. En cambio, parecía lista para romperlo por completo, enviándolo a correr como un niño escapándose por la ventana. Retrocedí de la puerta en silencio, obligándome a respirar. Quise irrumpir, arrancarle el teléfono de la mano y decirle la verdad, que huir no lo liberaría, que la deuda sigue como una sombra, que escapar del respeto solo profundiza la vergüenza. Pero no lo hice. Me quedé callada, dejando que el conocimiento se pudriera dentro de mí. Más tarde esa noche, entró a la cocina, el celular guardado, los ojos evitándome. Se sirvió un vaso de agua, las manos temblando ligeramente. Por un instante fugaz, pensé que podría confesar, que podría dejarme cargar una parte de la carga. En cambio, bebió el vaso de un trago y murmuró: «Estoy bien», antes de desaparecer de nuevo en su cuarto. Las paredes temblaron otra vez cuando cerró la puerta, dejándome sola con el sonido del agua goteando del grifo. Cada gota un recordatorio de la gotera aún manchando el techo, de la tarjeta aún vacía, de la voz de Baltazar aún resonando en el silencio. Se repetirá la traición antes de que se pague la primera deuda el sábado siguiente. Vi a Damián arrastrarse por el camino de entrada con 2 bolsas de ropa colgadas al hombro. Su postura decía más que sus palabras, la cabeza baja, los labios apretados, cada paso más lento que el anterior. No anunció a dónde iba, pero lo sabía. El brillo de su nuevo guardarropa se había apagado. Las etiquetas cortadas, las costuras ya estirándose por el uso. Se dirigía a recuperar lo que pudiera. Horas después, regresó. Los ojos tormentosos, las bolsas desaparecidas. Arrojó sus llaves a la encimera y se dejó caer en una silla. Inútil, masculló. No pregunté. No todavía. Dejé que el silencio lo presionara hasta que las palabras se derramaron. Fui a la tienda, admitió, frotándose las sienes. Intenté devolver los jeans, los zapatos, todo. No aceptaron nada. Sin devoluciones en artículos en oferta. Repetían, como robots. Aunque les mostré el recibo, solo negaban con la cabeza. Dijeron que debí leer la letra pequeña. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Letra pequeña, repitió amargamente, como si la frase misma lo hubiera traicionado. Me senté frente a él, cruzando las manos en mi regazo. Una parte de mí quería recordarle que Baltazar siempre nos decía que leyéramos cada palabra antes de firmar, antes de comprar. Pero me mordí la lengua. Él ya lo sabía. Entonces fui a ese lugar de segunda mano, en la calle Olmo. Continuó. Su voz se quebró. ¿Sabes cuánto me dieron? 500 pesos. 500 por cosas en las que gasté casi 10.000. No les importó si estaban usadas una vez o eran nuevas. Dijeron que la ropa no conserva valor. No la que compré, de todos modos. Su risa fue aguda, áspera. Supongo que soy yo el que no tiene valor. Sentí el aguijón de sus palabras, pero mantuve mi rostro calmado. ¿Y el viaje?, pregunté suavemente. Su mandíbula se apretó. ¡Cancelado! O intenté cancelarlo. La agencia dijo que no hay reembolsos una vez emitidos los boletos. No reembolsable, no transferible más letra pequeña. Golpeó la mesa con la palma. Así que eso es todo. El dinero se fue, ropa, viaje, todo, polvo. Cerré los ojos brevemente, dejando que el dolor se asentara. Sabía que esto vendría.
Sabía que la indulgencia nunca dura, pero escucharlo decirlo en voz alta desgarró algo más profundo. Tal vez dije en voz baja: «Es una lección que no se puede comprar en ninguna tienda. Bufo». Pero la lucha en su tono era más débil que antes. «Vaya lección. Todo lo que tengo para mostrar son ampollas en las manos y 500 pesos en el bolsillo». La habitación se quedó inmóvil. Afuera, las risas de los niños resonaban desde la calle, las bicicletas traqueteando en el pavimento. La vida seguía, estable y ordinaria, mientras dentro de mi casa mi hijo se sentaba vaciado por sus propias elecciones. Pensé en Baltazar entonces, en el sobre que había presionado en mis manos antes de que el hospital lo tragara por última vez. Solo para emergencias. Celeste. Solo cuando no haya otro camino. Mi pecho se apretó. Debió haber sabido que este día llegaría. No los detalles exactos. Tal vez. Pero la verdad de ello que nuestro hijo podría algún día confundir la indulgencia con la supervivencia. Y confundir el desperdicio con la libertad. Me levanté y le serví un vaso de agua a Damián, colocándolo frente a él. Lo miró por un largo momento. Luego bebió. Sus ojos estaban bordeados de agotamiento. Su voz más pequeña de lo que había sido en años. ¿Y ahora qué preguntó? La pregunta colgó en el aire, más pesada que ninguna que hubiera escuchado de él. No tenía una respuesta fácil. Solo sabía que la deuda permanecía, tallada en el silencio como una marca de hierro. Cuando la indulgencia se convierte en cenizas, ¿qué queda para vender? No lo sermoneé. Quise hacerlo. Dios sabe que quise. Quería poner cada palabra de la sabiduría de Baltazar en la mesa y obligar a Damián a masticarlas hasta que finalmente probara la verdad. Pero cuando miré a mi hijo, los hombros encorvados, el rostro vaciado, vi a un hombre ya alimentado hasta el cansancio con las consecuencias. Las palabras habrían sido desperdiciadas. Así que mantuve mi silencio. A la mañana siguiente, tomé el largo camino al cementerio. El sendero era irregular, las piedras agrietadas por años de clima, pero conocía cada paso de memoria. La tumba de Baltazar estaba bajo un árbol de jacarandá que aún dejaba caer hojas en el mismo círculo irregular, como si incluso la naturaleza se negara y dejarlo olvidado. Cepillé la tierra de su lápida, trazando las letras de su nombre con dedos que temblaban más que antes. Baltazar Elías Armenta, decía, hombre de hierro, hombre de respeto. Debajo, las fechas talladas que marcaban los límites de su vida. Me senté en el banco frío cercano y dejé que el silencio del cementerio se filtrara en mí. Cumplí mi promesa, susurré. No lo protegí esta vez. Dejé que Tadeo decidiera. Dejé que la fábrica lo rompiera si tenía que hacerlo. No me interpuse. Baltazar está aprendiendo disciplina por el camino difícil, como siempre dijiste que tendría que hacerlo. Las palabras se llevaron el viento, hacia las ramas desnudas arriba. Por un momento, casi creí que Baltazar podría responder. Pero solo las hojas se movieron, y un cuervo graznó a lo lejos. Suspiré, presionando mi mano en mi pecho. Es duro, ¿sabes? Más duro de lo que pensé. Amarlo mientras mantengo la lengua. Verlo tropezar sin alcanzar hasta estabilizarlo. Me siento vieja. Baltazar. Más vieja que mis años. La casa está demasiado silenciosa cuando no habla. Y demasiado pesada cuando lo hace. Y yo me canso de esperar por un respeto que nunca llega. La verdad dolía al decirla. La soledad no era nueva. Se había colado el día que Baltazar se fue y nunca soltó su agarre. Llené las horas con clubes de dominós,
con mandados, con rutinas, pero nada suavizaba los bordes de las noches. Noches cuando la casa gemía como si lo extrañara tanto como yo. Y el amor, una vez simple, se había vuelto complicado. El amor que tenía por Baltazar era firme, afilado por el tiempo, inflexible incluso en su ausencia. Pero el amor que llevaba por Damián era enredado parte ternura, parte decepción, parte miedo. Era mío, pero a veces sentía que pertenecía más a la sombra del recuerdo de Baltazar que a mí. La distancia crecía, medida no en kilómetros sino en elecciones. Cerré los ojos, respirando el aire frío. Ojalá estuvieras aquí para decirme que estoy haciendo lo correcto, para decirme que el silencio es suficiente. El viento se alzó entonces, agitando las ramas arriba. Me permití creer que era una respuesta. Tal vez el silencio mismo era la respuesta. Cuando finalmente me levanté para irme, el sol se hundía, arrojando sombras largas sobre las piedras. Toqué la lápida una vez más antes de darme la vuelta. De vuelta en la casa. Damián estaba sentado en la mesa, las manos aún en carne viva, los ojos bajos. No me miró. Y no hablé. Puse las bolsas del mercado. Doblé mi abrigo sobre la silla y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros como un puente que ninguno estaba listo para cruzar. Puede el silencio a veces hablar más fuerte que 1000 reproches. Los días se alargaron en semanas, y el ritmo de aceros del valle se asentó sobre la casa como un segundo reloj. Damián se levantaba temprano, gruñendo, sus botas rozando el suelo como si pesaran 100 kilos. Al principio, llegaba a casa agotado pero callado, demasiado cansado para discutir, demasiado adolorido para presumir. Pensé que tal vez el trabajo lo estaba moldeando, tallando la arrogancia que se le había pegado tanto tiempo. Pero el orgullo tiene una manera de colarse por las grietas. Para la tercera semana, comenzó a salir más tarde. 5 minutos al principio. Luego 10. Una mañana lo escuché murmurar: «No me extrañarán si llego tarde», mientras se demoraba con su café, deslizando el dedo por su celular. La semana siguiente salió casi media hora después de lo que debía, sus excusas amontonándose como ropa sucia. Cuando regresaba por la noche, veía los cambios. Ya no ocultaba el rencor detrás de sus ojos. Las ampollas se habían endurecido en callos, pero el desgaste en su espíritu se mostraba en cada paso encorvado. En lugar de gratitud por una segunda oportunidad, había resentimiento. Resentimiento por las horas, el sudor, las risas de hombres que trabajaban más duro que él y se habían ganado el derecho a burlarse. Una noche, lo encontré desplomado en la mesa, la cabeza entre las manos. Jeremías me llevó aparte. Hoy masculló sin mirarme. Puse el trapo de cocina y esperé. Dijo que si llego tarde otra vez, estoy acabado. Dijo que no le importa de quién soy hijo o sobrino. No quiere peso muerto arrastrando su línea. Su voz temblaba de ira, pero debajo escuché miedo. Pensé en Jeremías, en cómo había escupido el nombre de Baltazar como una maldición y una bendición a la vez. Había admirado a mi esposo, incluso lo reverenciaba. Y ahora veía al hijo de Baltazar como una burla de ese legado. «¿Qué le dijiste?», pregunté en voz baja. Damián levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. Le dije que lo haría mejor. «Pero mamá, no puedo. Odio ese lugar, odio el olor, el ruido, la forma en que me miran.
No soy como ellos. No soy como papá. No pertenezco a un horno. Apreté los labios. Las palabras que no dijo pesaban más. No pertenezco a ningún lugar que pida respeto. Más tarde esa semana, Tadeo llegó, sus botas golpeando el porche como un trueno. No esperó a ser invitado. Sus ojos brillaban como la noche en que irrumpió por la puerta. Y me preparé. Ha estado llegando tarde, gruñó Tadeo antes de que pudiera preguntar. Jeremías me llamó. Dice que arrastra los pies, se queja como niño. ¿Sabes lo que eso hace avergüenza el nombre de Baltazar? Me avergüenza por haberlo recomendado. Escupe sobre cada hombre que se parte la espalda en esa planta. Crucé los brazos, intentando mantener mi voz firme. Lo sé, dije. Damián, que había estado escondido en el pasillo. Dio un paso adelante entonces. Estoy intentando, espetó. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que tú durarías un día ahí a mi edad? La risa de Tadeo fue fría. A tu edad. Yo ya llevaba 10 años en esa planta. A tu edad. Baltazar lideraba hombres el doble de su tamaño. Y tú. Apuntó un dedo al pecho de Damián. Llegas tarde. Eres flojo y te estás quedando sin oportunidades. La casa se quedó inmóvil. El aire tan pesado que apenas podía respirar. Los puños de Damián se apretaron. Su rostro rojo de furia, pero no habló. Por una vez. Su silencio lo traicionó más que sus palabras jamás lo habían hecho. Tadeo se volvió hacia mí entonces. Su voz áspera pero más baja. Si no cambia ahora. Celeste, no hay salvación para él. ¿Qué pasa cuando las últimas oportunidades se queman? La mañana que ocurrió. Lo supe antes de que sonara el teléfono. Había algo en el aire demasiado quieto. Demasiado pesado. Como si la casa misma contuviera el aliento. Damián no había salido a trabajar a tiempo. Se demoró en la cocina, golpeando su cuchara contra el borde de su tazón de cereal, hasta que la leche se calentó. Cuando finalmente salió por la puerta. No fue con propósito, sino con temor. A mediodía. Llegó la llamada. Una voz cortante de la oficina de aceros del Valle me informó que el empleo de mi hijo había sido terminado. Retrasos repetidos. Falta de esfuerzo. Dijo la mujer, cada palabra cayendo como un golpe de martillo, efectivo de inmediato. Agradecí, aunque las palabras casi se atascaron en mi garganta, y colgué. El silencio que siguió presionó contra mí hasta que me desplomé en la silla más cercana. No lloré, solo me senté allí, entumecida, el peso de la inevitabilidad aplastándome. No pasó mucho antes de que Tadeo llegara. Su golpe no fue un toque, sino un ariete. Irrumpió sin esperar a que abriera por completo. Su rostro rojo, su pecho agitado. «No es hijo de Baltazar», escupió Tadeo, paseándose por la habitación. Sus puños se apretaban a sus costados, su voz lo suficientemente fuerte para hacer sonar el vidrio en los gabinetes. ¿Me escuchas? Celeste. Ningún hijo de mi hermano deshonraría su nombre así. Despedido como un niño que nunca aprendió el significado de un día de trabajo. Ladrón, cobarde y ahora holgazán. Qué vergüenza para él. Y qué vergüenza para nosotros por dejar que llegara tan lejos. Las palabras golpearon fuerte, pero me puse más derecha, presionando mis palmas en el borde de la encimera para estabilizarme. Tadeo, dije, la voz firme aunque mis entrañas temblaban. Basta, ya hiciste tu juicio. Y la fábrica hizo el suyo. No necesitas repetirlo aquí. Se volvió hacia mí, los ojos encendidos. ¿Y qué harás ahora? Celeste, mantenerlo bajo tu tejado mientras se desperdicia.
chupándote la médula de los huesos. ¿Es eso lo que Baltazar habría querido? La mención del nombre de Baltazar se sintió como un cuchillo, pero me obligué a no estremecerme. Lo que Baltazar habría querido, dije lentamente, es que su hijo enfrentara la verdad. Y lo hará. Justo entonces, la puerta se abrió. Y Damián entró. No traía lonchera, ni herramientas, solo sus manos vacías. Su rostro estaba pálido, sus ojos amplios, y por primera vez en años, parecía casi infantil. Mamá dijo, su voz quebrándose: «Tío, por favor, solo una oportunidad más. Conseguiré otro trabajo. Llegaré a tiempo, lo juro. Puedo cambiar». Tadeo soltó una risa amarga. «Cambiar tuviste oportunidad tras oportunidad. Muchacho, la planta fue la misericordia misma, y le escupiste. No hay cambio para un hombre que se niega a respetarse a sí mismo». Damián cayó de rodillas allí mismo en la entrada, lágrimas surcando su rostro sucio. «Por favor», suplicó, «no me den por perdido. Haré mejor. Solo no me desechen». Mi corazón se apretó. Cada instinto de madre gritándome que lo alcanzara, que lo atrajera a mis brazos y lo protegiera de la tormenta. Pero otra voz se alzó más fuerte, la de Baltazar, firme e inflexible, recordándome que el amor sin respeto es solo indulgencia, vestida con ropas más suaves. Tragué con fuerza, obligando a mis manos a quedarse a mis costados. «Damián», dije en voz baja, «has suplicado antes, has prometido antes, y cada vez has roto esas promesas. No puedo protegerte más». Sus ojos buscaron los míos, desesperados, como si pudiera obligarme a ceder con su voluntad. Pero no lo hice. No podía. La voz de Tadeo cortó el silencio. «Se te acabaron las oportunidades, se te acabaron las excusas. Empaca tus cosas. Muchacho, si no te respetas a ti mismo ni el nombre de tu padre, no vivirás bajo su tejado». Damián sollozó, meciéndose ligeramente, sus manos apretadas como en oración. «Mamá, por favor». Me obligué a mirarlo, a ver no solo al niño que alguna vez fue, sino al hombre que había elegido ser. Mi garganta ardía, pero no me moví. La casa estaba en silencio, salvo por sus sollozos. Afuera, el viento hacía sonar las ramas desnudas, un sonido como huesos chocando. Al final, Damián se puso de pie tambaleándose y se dirigió al pasillo. Una puerta se cerró de golpe. Cajones se abrieron, se cerraron. Una bolsa se llenó con prisas descuidadas. Minutos después, pasó por nosotros otra vez, la bolsa colgada al hombro, los ojos hinchados y en carne viva. No habló. Yo tampoco. La puerta se cerró tras él. El sonido final como un martillo, cuando la puerta se cierra. Una madre aún gira la llave. La casa se sentía cavernosa después de que la puerta se cerró tras Damián. Durante días, el silencio se aferró a las paredes como aire húmedo, llenando cada habitación que él ocupaba con un vacío que no podía barrer. Me dije que había hecho lo correcto. Me había mantenido firme. Lo había dejado enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. Aún así, cada vez que pasaba por su silla vacía en la mesa, sentía el jalón de la ausencia, agudo e insistente. Me ocupé con pequeños rituales. Limpiar la cocina 2 veces al día, doblar y redoblar la misma pila de toallas, barrer el porche incluso cuando no habían caído hojas. Nada de eso aquietaba el dolor. Una noche, abrí el cajón viejo donde guardaba pedazos de Baltazar, fragmentos de él que no podía soltar. Allí estaba la navaja de bolsillo que llevaba.
ahora sin filo pero aún fuerte en mi palma. Un recibo de la ferretería, amarillento por el tiempo, con su letra garabateada en la parte trasera. Y la tarjeta, rígida en su sobre, una reliquia inútil después de que Damián la vaciara. Junto a ella estaba la última llave de casa de Baltazar. La giré en mi mano. Sus dientes desgastados por décadas de uso había abierto nuestras puertas a través de tormentas y veranos, a través de celebraciones y peleas. Nos había encerrado seguros por la noche y nos había dado la bienvenida a casa por el día. La presioné contra mis labios antes de devolverla al cajón, descansándola suavemente junto a la tarjeta muerta. No para intrusión, susurré, sino para el amor que llama con respeto. Las palabras se quedaron en el aire. Mitad oración, mitad voto. Cerré el cajón, sellando el recuerdo dentro. Cuando el crepúsculo se desangró en la noche, me senté en el comedor con solo la lámpara como compañía. El zumbido del refrigerador llenaba el silencio. Estaba a la mitad de tejer otra bufanda que no necesitaba cuando lo escuché 3 golpes en la puerta principal. Firmes pero no exigentes. Vacilantes. Casi. Mis agujas de tejer se deslizaron de mis manos. Mi pecho se apretó. Mi aliento se atoró. Por un momento. No me moví, solo miré la puerta. La forma del pomo brillando débilmente a la luz de la lámpara. Mi corazón sabía antes de que mi cabeza se atreviera a creer. Me levanté lentamente, cada paso hacia la puerta resonando más fuerte de lo que debería. Mi mano flotó sobre el pomo, temblando. Pensé en Baltazar, en Tadeo, en todas las advertencias y juicios. Pensé en Damián, encorvado y amargado, yéndose con nada más que una bolsa. Me preparé para ese mismo niño, listo para suplicar una vez más, listo para tejer promesas en excusas. Pero cuando abrí la puerta, lo que vi me detuvo. Damián estaba allí, los hombros inclinados pero no con arrogancia. Su ropa era sencilla, desgastada en los bordes, sus zapatos rayados. No lo rodeaba ninguna colonia, solo el leve olor a hierro y sudor. Sostenía un sobre en una mano, arrugado pero sellado. Sus ojos encontraron los míos no desafiantes, no encantadores, sino firmes, inciertos, mamá dijo en voz baja. Su voz era áspera, casi ronca. Yo conseguí algo de trabajo, solo trabajos pequeños, pagado en efectivo. No es mucho, pero es un comienzo. Extendió el sobre hacia mí con ambas manos, como si fuera más pesado de lo que parecía. No me moví para tomarlo de inmediato. Mis ojos ardían, y mi mano aún temblaba en el marco de la puerta. Sé que no puedo deshacerlo, continuó. Las palabras tropezando pero sinceras. Sé que aún no merezco perdón, pero quiero devolverlo. Poco a poco. Si me dejas. El mundo pareció detenerse. Las cigarras afuera callaron. La lámpara zumbó más fuerte. Y todo lo que podía escuchar era la voz de Baltazar, resonando desde el pasado. El respeto es la única llave que abre cualquier puerta. Miré el sobre, luego de nuevo a mi hijo. No el niño que había robado. No el hombre que había alardeado, sino alguien más. Alguien parado en el umbral entre la ruina y la redención. Mi mano tembló más fuerte mientras alcanzaba el pomo, aún insegura de si abrir la puerta significaba dejarlo entrar o permitirme a mí misma esperar de nuevo.